Bienvenidos mis hermanos a este tiempo de escuela dominical. Ahora con el tema El reino y el pacto en el Nuevo Testamento. Para el efecto vamos a hacer una pequeña introducción. Y podemos decir que los cristianos usamos el término del nuevo pacto muy comúnmente y lo hacemos cada vez que tomamos la cena del Señor. Y en ese espacio nosotros proclamamos lo que Jesús nos enseñó. Y esta copa es el nuevo pacto. Pero si nosotros preguntamos qué es el nuevo pacto, vamos a encontrarnos con una infinidad de respuestas. En esta lección vamos a ver cómo el concepto del nuevo pacto influyó en los autores del Nuevo Testamento y podríamos afirmar también que su teología es una teología del nuevo pacto. No se asuste porque es muy interesante lo que vamos a ver, porque esto nos obliga también a hacer nuestro mejor esfuerzo para entender qué es el nuevo pacto. A esta lección lo vamos a dividir en dos partes y es necesario que lo hagamos en estos dos conceptos que vamos a ver. El primero es la administración del reino de Dios. Escuche bien, la administración del reino de Dios. Y la segunda parte, las dinámicas de interacción entre Dios y su pueblo. Muy bien, vamos primero a lo que es esta parte de la administración del reino de Dios, que a lo mejor a usted le parece extraño, pero en realidad Dios tiene esa capacidad de administrar justamente con el hombre a través de estos pactos. Pero lo vamos a ver así a continuación. Muy bien, para comprender esto de la administración es necesario que comprendamos cuál es el concepto de pacto en hebreo. Y extraemos esa parte de qué significa el pacto en hebreo. Y en hebreo hay una palabra que se llama berit. En la Septuaginta, esta palabra hebrea es traducida como diatek. Esto lo sacan del griego antiguo. Pero diatek también es utilizado en el Nuevo Testamento como pacto. Y de esta analogía tenemos que tanto berit como diatek significan acuerdo o solemne, un acuerdo solemne o pacto. ¿Qué le parece eso? Muy bien, entonces en esta lección vamos a ver los pactos celebrados entre Dios y el pueblo a lo largo de la historia. Pero comencemos diciendo que en esta época hubieron y hay estudiosos que comparan justamente los pactos bíblicos con un grupo de documentos que encontraron, muy antiguos de estos documentos que encontraron y que se llaman los tratados imperiales de vasallaje. Estos documentos, escuche bien, eran acuerdos o pactos establecidos entre las naciones en el Antiguo Testamento. Los emperadores y reyes administraban sus reinos justamente a través de estos tratados. ¿Con qué? ¿Contra quién? Contra los vasallos o los reyes que habían sido conquistados. Y sometían bajo esto su autoridad. En las Escrituras, los pactos de Dios era la manera, o es la manera de administrar su reino con los hombres. Y para que poder ejemplificar esto un poquito más claramente, vamos a ir a ver el siguiente video. En el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, hay dos tipos de tratados. Primero, el que llamamos tratado de igualdad, en el que dos personas de igual autoridad hacen un acuerdo que es beneficioso para ambos. Por ejemplo, Abraham y Abimelech. Segundo, el tratado imperial de vasallaje, como le llamaban en el antiguo cercano oriente. Este suele ser entre potencias desiguales, una superior a la otra, a la que probablemente ya ha tomado y conquistado. Al conquistado le gustaría tener una relación con la potencia conquistadora, en la que el emperador reciba los beneficios del rey vasallo.
Se requería la lealtad de éste para que continúe su alianza con el emperador. Pero hay un beneficio para el rey vasallo, y consiste en que el emperador lo tenía que salvar ante cualquier ejército conquistador. Así, tenían una relación de protección mutua. A menudo pensamos que los reyes eran tiranos y caciques ricos que oprimían a sus ciudadanos. Pero en realidad, la realeza era diferente en el contexto del antiguo cercano oriente de la época de Jesús y desde antes ya estaba basada en el concepto del pacto. Así que tenemos evidencia antigua, de que existían tratados antiguos en los cuales un rey o un emperador hacía un acuerdo con ciertas personas que se convertían básicamente en sus sirvientes o vasallos, y la relación entre ellos era definida por el soberano, el emperador, quien definía los términos que permitían mantener la relación. Les decía algo así: te ofreceré protección, te ofrezco prosperidad, te ofrezco identidad, a cambio de que compartas conmigo una porción de tus cosechas, que me des tu alianza y que no formes alianzas con otros reyes o soberanos. De cierta manera, era una relación de beneficio mutuo. Y si comenzamos a pensar sobre el tema de la realeza y la naturaleza de estos pactos, vemos que varias partes del Antiguo Testamento parecen muy similares con respecto a los elementos de estos tratados entre emperadores y reyes vasallos. Qué interesante. Mire bien, estamos hablando de pactos, pero es también necesario que comprendamos que dentro de lo que se celebra un pacto, hay tres partes fundamentales que intervienen en este pacto. Y la primera son los representantes de este pacto, quienes lo firman. La segunda, las normas que se establecen en este pacto. Y tercero, cómo se desarrolla este pacto, si hay adendum, si hay anexos o alguna cosa por el estilo. A esto lo vamos a llamar el desarrollo orgánico de las normas. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos a continuación. Vamos a ver este tema de los representantes del pacto. Como señalamos, los emperadores administraban sus reinos haciendo tratados con los reyes sometidos. Estos reyes sometidos representaban a sus naciones, pero administraban sus reinos en función de los tratados firmados. De manera similar, Dios administra su reino, haciendo pactos, pero elige un representante para dirigir al pueblo del pacto. Para entender esto, vamos a ver cómo escogió Dios a estos representantes en el Antiguo Testamento. Y después veremos cómo escogió también en el Nuevo Pacto. Comencemos con el Antiguo Testamento. Es fácil darnos cuenta en el Antiguo Testamento que Dios escogió representantes de pactos. Si vamos al Génesis 1 al 3 y a Oseas 6, 7, podemos identificar que Dios estableció un pacto con Adán, para comenzar. Después, si vamos al Génesis 6, 18 y Génesis 9, 9 al 17, vamos a ver cómo Dios hizo este pacto en cambio con Noé. Después, si vamos a Génesis 15, 17, Dios hace un pacto con Abraham. Y de igual manera, si vamos a los capítulos de Éxodo 19 y 24, podemos ver que Dios hace un pacto con Moisés. Y un poquito más allá, si vamos a Salmos 89 y 132, podemos identificar claramente el pacto que hizo Dios con David. Cada uno de ellos, tanto como Adán, como Noé, como Abraham, como Moisés y como David, representaron al pueblo delante de Dios en las diferentes etapas del tiempo. Y podemos, una vez que hablamos de esto, podemos identificar dos tipos de pactos. ¿Qué le parece? Primero, los pactos que hizo con Adán y Noé, los llamamos pactos universales. ¿Por qué? Porque estos dos representantes del pacto fueron para toda la humanidad. Y también los pactos como Abraham, Moisés y David, podemos llamarlos como pactos nacionales. ¿Por qué? Porque representaron a la nación de Israel y también a los gentiles adoptados,
como pueblo del pacto. Veamos cómo Dios administró el nuevo pacto a través de un representante. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, podemos identificar a Cristo como el representante del nuevo pacto. Hebreos 9:15 nos dice lo siguiente: Cristo es el mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos declaraciones similares tanto en Romanos como en Timoteo. Y esto, observe bien, hace un señalamiento a los estudiosos que la teología del Nuevo Testamento es cristocéntrica. Es decir, todas las facetas de la teología del Nuevo Testamento están íntimamente ligadas a la persona y obra de Cristo. Cristo es el centro en la teología del Nuevo Testamento. Y esto podemos decirlo porque Dios administra la vida del nuevo pacto a través de su Hijo como el representante de la iglesia. Con esto, una vez que hemos visto el tema de los representantes, vamos a avanzar al tema de las normas apropiadas que los pactos bíblicos establecieron para las diferentes épocas o períodos de la historia bíblica. Normas apropiadas, escuche bien, normas apropiadas. Todos, absolutamente todos los pactos de Dios tienen mucho en común, pero hay detalles que los diferencian unos de otros. Y estos detalles justamente hacen alusión a los problemas y especificaciones claras de una determinada época. Vamos a considerar las normas de los pactos en el Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto. Primero, hablando de las normas en el Antiguo Testamento, una lectura rápida nos revela que las normas establecidas por Dios fueron para diferentes circunstancias en la historia del reino. Y tenemos, por ejemplo, el Pacto de Adán. Dentro de las normas podemos ver que a este pacto se le llama el Pacto de Fundamentos. Escuche bien, Pacto de Fundamentos. ¿Por qué de fundamentos? Ya que se enfatiza en los objetivos del reino de Dios y el papel que iban a desempeñar los seres humanos, antes y después de que el pecado entrara al mundo. De igual manera, Dios hizo un pacto con Noé. Y a este pacto, dentro de las normas, lo vamos a llamar el pacto de estabilidad de la naturaleza. ¿Por qué? Para que la humanidad pecadora y no pecadora pueda servir a los propósitos del reino de Dios. Mire bien, ya vemos dos normas, una con Adán y otra con Noé. Pero también tenemos normas con Abraham. Y a este pacto con Abraham lo vamos a llamar el pacto de la elección de Israel. Y se centró justamente en los privilegios y responsabilidades de Israel como pueblo elegido de Dios. Y avanzando, se establece un pacto con Moisés. Este pacto se le llama el pacto de la ley. Unificó a las tribus de Israel en una sola nación y guió a su pueblo hacia la tierra prometida. Más adelante en la historia de la Biblia encontramos el pacto con David. Y es el pacto del reinado, ya que se establece a Israel como el reino y como la dinastía escogida de David que guiaría al pueblo de Dios al servicio del reino de Dios. Miren, ahora que hemos visto las normas del Antiguo Testamento, cómo se dieron estas normas en los diferentes pactos, vamos a ver ahora qué sucedió con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y resulta que en el Nuevo Testamento este pacto se da justamente en el último periodo de la historia bíblica. Por eso podemos llamarlo el pacto del cumplimiento. Miren, aquí se establecen las normas destinadas a revertir los fracasos del pasado y cumplir también los propósitos del reino de Dios en Cristo. Jeremías 31 ya lo menciona por primera vez. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La frase, escuche bien, vienen días, se refiere exactamente al tiempo después del exilio de
traer. Recuerde eso. Por esta razón, Jeremías 31, volviendo desde el versículo 33 al 34, Dios revela que las normas del nuevo pacto fueron apropiadas para esta última etapa del reinado de Cristo. Es fundamental que usted comprenda esto. ¿Qué dice la palabra? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo sellaré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta teología, escuche bien, no solo era cristocéntrica, sino que también se dedicó a explicar las normas del nuevo pacto. ¿A medida de qué? De cómo se desarrollaban las 3 etapas del reino. Les recuerdo que en la lección anterior vimos esto, lo que era iniciación, continuación y consumación. Una vez visto esto, las normas del pacto, vamos ahora sí a ver el desarrollo orgánico. Parece extraño esta palabra desarrollo orgánico, pero mire, es simple. Y le voy a explicar de la siguiente manera. Tiene que ver con la evolución del reino de Dios. Y cuando decimos que hablamos de las normas del pacto, que se desarrollan estas de manera orgánica, estamos hablando algo similar al crecimiento de un árbol. Cada pacto del Antiguo Testamento tenía diferentes representantes y en cada uno de estos representantes habían las normas apropiadas para cada momento de esa historia. Sin embargo, escuche bien, al igual que un árbol, a pesar de los cambios que sufre un arbolito desde que le siembra hasta que crece y da frutos, a pesar de esos cambios, los pactos seguían teniendo una unidad orgánica. ¿Y cuál era esa? El reino de Dios y el establecimiento de ese pacto. Vamos a analizar el desarrollo orgánico de los pactos de Dios, comenzando con el Antiguo Testamento, y después lo haremos en el Nuevo Testamento como el nuevo pacto. Comencemos en el desarrollo orgánico. ¿Cómo crecieron los pactos? ¿Qué pasó con esto? A esto se refiere. Tenemos que en el Antiguo Testamento consideramos las normas de los pactos que continuaron vigentes a lo largo de la historia. Y vemos que en la época de Adán, Dios estableció a la raza humana para que se extendiera por su reino por toda la tierra. Esta norma, escucha bien, se desarrolló con el tiempo, pero jamás fue abolida, jamás fue abolida. Después viene con la época de Noé. Dios establece la estabilidad de la naturaleza, pero la establece como un lugar seguro para que los seres humanos pudieran seguir sirviendo a los propósitos de su reino. Esta norma cambió con los pactos posteriores, pero Dios jamás la descartó por completo. Segunda vez, no lo ha descartado. Con Abraham sucede algo similar. Se llama este pacto de privilegios y responsabilidades. Se agregaron más pactos en esta época, pero nunca eliminó este pacto Dios. En la época de Moisés, la ley sirve como guía, y esta ley debe aplicarse de diferentes maneras al añadirse nuevos pactos. Pero ¿qué sucede? No se acaba el pacto, continúa. Ahora, en la época de David, escuche bien, la dinastía real debía guiar al pueblo de Dios al servicio de su reino. Y aunque este liderazgo, escuche bien, este liderazgo de David cambió con la venida del nuevo pacto y la realeza de Jesús, el pacto jamás fue anulado. Mire, comenzamos con Adán, con algo chiquito. Y en vez de suspender el pacto con Adán, fue creciendo con Noé, fue creciendo con Abraham, fue creciendo con Moisés, y en la época de David también llegó a su plenitud. Pero ahora
una vez que hemos visto el desarrollo orgánico en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué pasó en el Nuevo Pacto con el Nuevo Testamento. Y para eso vamos nuevamente a ver a Jeremías 31:31, en donde Dios dice: he aquí vienen días en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire, muchas veces nos han metido en la cabeza que los pactos del Antiguo Testamento ya no sirven. Y eso es absolutamente falso. Les recordamos que la palabra nuevo es la traducción del término hebreo Shadash, que se menciona en los pasajes tanto de Isaías, de Ezequiel y Job. Pero deja claro que este término significa renovado, reconstruido o actualizado. De ninguna manera quiere decir que nos olvidemos o que queda cortado, que no sirve. El nuevo pacto, escuche bien, es un pacto nacional renovado con los descendientes de Abraham y los gentiles adoptados una vez que terminó el exilio de Israel. El nuevo pacto estableció normas que fueron apropiadas para su lugar en la historia y fueron reveladas a través de Cristo y sus apóstoles y los profetas. El nuevo pacto renovó las normas que Dios había establecido en anteriores administraciones. Pero esta evolución entre los pactos del Antiguo Testamento, escuche bien, y el Nuevo Testamento, nos proporcionan una nueva perspectiva fundamental sobre la teología del Nuevo Testamento. Escuche, porque a lo mejor no lo va a escuchar nunca lo que le voy a decir. Además de ser cristocéntrica y de estar centrada en las normas apropiadas para el desarrollo del reino de Cristo, la teología del Nuevo Testamento se fundamenta, escuche bien, se fundamenta en la teología del Antiguo Testamento. En esencia, la teología del Nuevo Testamento no es una nueva fe como nos quieren enseñar, no, sino que los autores, escuche bien, del Nuevo Testamento aplicaron las enseñanzas del Antiguo Testamento a la luz de las revelaciones que dio Dios a través de Cristo Jesús. Y aquí vale que usted se haga una pregunta, al igual que yo también me la hice. ¿Por qué razón el Nuevo Testamento es relativamente corto? ¿Por qué razón será que el Nuevo Testamento tiene esta connotación tan pequeña? Y es justamente porque el Nuevo Pacto asumió toda la verdad del Antiguo Testamento. Escuchen, mis hermanos, los autores del Nuevo Testamento tuvieron que recurrir al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para apoyar todas sus perspectivas teológicas. Así que cuando decimos que la teología del Nuevo Testamento es del Nuevo Pacto, estamos claros que no está separada del Antiguo Testamento. Por el contrario, escuche, mi hermano, cada parte de la teología del Nuevo Testamento está fundamentada en el Antiguo Testamento. Bien, mis hermanos, esta es la lección de este tiempo. Pero hagamos un breve resumen para una retroalimentación de lo que vimos. Hablamos de reino y pactos y hablamos de la administración del reino. Hablamos de los representantes del pacto, hablamos de las normas apropiadas y hablamos del desarrollo orgánico. Muy bien, en los representantes del pacto establecimos tanto que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubieron representantes. Y ahí vimos que en el Antiguo Testamento habían pactos universales y pactos nacionales. Representantes de esta época, sabíamos que tenemos a Adán y Noé como representantes universales. Y también como pactos nacionales teníamos a Abraham, Moisés y David. En cambio, en el Nuevo Testamento teníamos a Cristo como nuestro representante. Es muy importante que recordemos que las normas asimismo fueron establecidas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y cumplieron funciones específicas en su tiempo. Y también que en el desarrollo orgánico vimos un crecimiento de los pactos en vez de una abolición de los pactos, que vinieron desde la época de Adán hasta la época de David en el Antiguo Testamento. Y que se amplió el nuevo pacto con Cristo Jesús. Declaramos que la teología del Nuevo Testamento es cristocéntrico,
tiene las normas apropiadas para la época y se fundamenta en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Es muy grato para usted y para nosotros también poder disfrutar de este culto dominical. Permíteme una brevísima oración. Señor, bendícenos, guíanos, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, edifícanos a través de este culto para la gloria de tu nombre y edificación de los hermanos. Permíteme presentarles ahora, amigos míos, a Mana Shirley Saltos, ella es nuestra comunicadora. Gracias, Mana Shirley, pues va a estar dirigiendo hoy el culto. Nuestro hermano Steven Illescas también va a estar aquí como un alabancista, un cantante. Hermana Janet Rodríguez, que también nos visita, y el hermano Emilio Valdivieso. Ellos están aquí. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí.
Adelante, Shirley. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Y vamos a cantar el día de hoy un salmos también de David que nos dice el Salmo 103. Les invito a abrir sus Biblias y podamos compartir juntos este hermoso salmos. Que todo lo que soy alabe al Señor, que todo el corazón alabe su nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las buenas cosas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma de mi vida de buenas cosas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues amor inagotable hacia los que temen está inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como el oriente del occidente. Eres Dios suficiente, Creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú que fuiste y es y que por siempre será, viviré por tu gloria. Correré al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Correré al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Jesús. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confía
confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amén. Asimismo, declaramos que Dios tiene el control sobre toda nuestra situación económica, sobre toda la situación política que el país vive. Y en este momento, permítanme leerles el versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El compromiso que tiene el canal cristiano Asoma Visión es cumplir el mandato de Dios. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro testimonio. Permítanme orar por las ofrendas también. Señor, gracias por este hermoso momento que pudimos cantarte, que pudimos adorarte, Señor. El día de hoy te pedimos por las ofrendas que nuestros televidentes están dando, Señor Jesús, para que tu casa, Asoma Visión, que tú escogiste, sea, Dios mío, un canal de vida, como dice, Señor. Tú eres nuestro Jehová proveedor. Confiamos en ti, Dios mío. Oramos por las personas que no tienen trabajo, Señor Jesús. Oramos por aquellas personas que están
padecen tal vez alguna necesidad económica, Dios mío, confiamos plenamente en ti, Señor Jesús, y que pueda ser ese Jehová proveedor, Señor, ese Jehová que cumple las promesas, Señor Jesús. Oramos por este canal que pueda ser de bendición para muchas personas que nos están viendo, Señor Jesús. Te amamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos paso también a un hermoso video sobre Marcos 5 del 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita, cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Qué interesante video, ¿verdad? Interesante ver la sanidad de una mujer que tuvo fe. Hoy queremos nosotros hablar también de un hermoso libro que nos va a hablar de este asunto, no solo de la fe, sino de tres cosas que me parecen importantes que Santiago capítulo 5 toca, ¿no? Indudablemente,
el tema de la riqueza, la paciencia y la oración. Pero este Santiago capítulo 5 no solamente habla de esas tres cosas, es como un churrasco que tiene varias cosas, es como un chaulafán, tiene una mezcla por aquí de cosas, pero tiene un plato exquisito, ¿no? Todo el libro de Santiago es una ética práctica, una santidad de vida, ¿no? A vivir. Nosotros lo estudiamos hace pocos días atrás también en nuestra congregación, ¿no? Bien se ha dicho, poderoso Señor es don dinero. La Biblia dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero. En sí dice 1 Timoteo 6:10. No es malo el dinero en sí. No es malo tener bienes. No es malo. El problema es cuando usted tiene amor al dinero. Cuando pone énfasis en el dinero y no en Dios. Abraham, por ejemplo, era un hombre de fe y muy rico. Era un hombre muy rico. Tenía muchos animales, mucho ganado, ¿verdad? Y Job también era rico, era riquísimo y un hombre rico, muy íntegro también. Era un hombre hacendado, muy caudaloso. Mejor dicho, tenía mucho dinero. Salomón, yo creo que fue el hombre más rico de todos los tiempos. Así que ni hablar. Así que Dios usó hombres ricos. Repito, es bueno prosperar, es bueno ser emprendedor, es bueno que usted tenga inversiones, pero siempre y cuando sean saludables, no sean ilícitas, que sean para también servir a Dios. Porque ese es el problema, no a la avaricia, no al egoísmo. Dios quiere que usted el dinero lo use sabiamente. Igual, ¿no? Entonces, estamos nosotros viendo este asunto de la importancia, en segundo lugar, de la paciencia. Estoy diciendo un abreboca antes de entrar al mensaje en sí, ¿no? La virtud que la Biblia habla de la paciencia es el asunto de la perseverancia. La perseverancia es importante, la paciencia. No solo estar ahí aguantándolo todo, sino perseverar, que consiste en tener paciencia. Hay un famoso poeta, ¿verdad?, que dice, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces, ¿verdad? Es importante también tener paciencia, de perseverancia, de disfrutar del aguante también, pero de saber comportarse con el transcurso de los años. Y tercero, la oración. Indudablemente, la oración es importante. Ya lo dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración que tiene como a Dios como el centro, ¿no? La oración que confía en el Señor. Por eso estas tres partes las he dividido en tres principios, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros vemos en tres palabras claves? Cuando usted estudia la Biblia, el libro de Santiago, por ejemplo, el capítulo 5, usted se fija en las tres palabras que usted considera clave en ese pasaje. Después de leerlo en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI, en la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 95, la contemporánea, la Dios habla hoy, y tantas versiones que la Biblia de Jerusalén, tantas versiones que son ricas para que uno disfrute de eso. ¿Qué tal si entonces veamos a qué se refiere entonces a estas tres preguntas, ¿no? Recuerde el tema, riqueza, paciencia y oración. Tres preguntas que me hago yo mismo y usted también se la puede hacer. ¿Es bueno que un creyente aspire a ser rico? Segundo, ¿a qué se refiere con la paciencia? Y tercero, ¿cómo debemos orar? ¿Qué dice la Biblia, no? En realidad, ¿cómo debe ser sanada una persona? Porque el tema ahí es la sanidad también, sin lugar a dudas. En primer bloque que voy a ver, este primer bloque es exhortación a los ricos. Santiago capítulo 5, verso 1 al 6. Permítanme leerla en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído se ha amontonado, testificará contra ustedes en el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechaban sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra lo han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Permítame también corroborar con aportes de mi propia cosecha y también de Warren Wiersbe y la editorial Mundo Hispano, que también consulté, ¿no? Miren, el gran problema que había era que había ahí
los ricos que explotaban al pobre, al no pagarles el salario de su trabajo. Antes, estamos hablando del año 50 posiblemente, donde se escribió la Carta de Santiago. Una de las primeras cartas del Nuevo Testamento fue la de Santiago. Se discute que también fue la de Gálatas, ¿no? Pero bueno, veamos con Santiago. Y miren, en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, ellos trabajaban el día y se les pagaba en la tarde. Terminado el día de trabajo, se pagaba el salario. Pero ellos retenían al obrero su salario, retenían y por varios días y por varias semanas. Y miren ustedes cómo lo explotaban. ¿Se imaginan ustedes esa situación, no? Hoy se compra jueces también con la plata. Hoy con el dinero se hace. Ya vimos, ¿no? En el libro de Pedro Vargas, poderosos señores don dinero. Y quien dice también, por la plata baila el perro y por el pan si se lo dan. Es una cosa, y el poder también corrompe, ¿no? Se soborna. El dinero no es malo, decimos otra vez, o creemos nosotros. Es el amor al dinero, es la avaricia, es el egoísmo, el narcisismo centrado en uno mismo, toda la plata, ¿verdad? Es vital prosperar con honestidad. Los políticos, los materialistas, los ricos, tienen que saber que hay un Dios que les da dinero para que lo administren. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos ricos se vuelven muy egoístas, viven con lujos y no les importa el pobre. Y los explotan. Hay gente que explota y hace de sus empresas, hace su negocio una explotación. Hoy hay trata de blancas, el armamento, las guerras, el asunto de las drogas, todo este asunto del narcotráfico. El dinero corre, ¿verdad? Hasta en el mundo deportivo también, ¿verdad? El caso del rey Midas también tenemos nosotros. Saben ustedes, según Esopo, hay un caso del rey Midas que el sabio sileno, a este rey, consultándole para que quería ser rico, Midas, ¿no? Le dice, mira, yo quiero ser rico, le dice. ¿Qué te parece si que todo lo que yo toco me lo permites que se haga oro? El sabio le permite que él haga eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que comenzó el rey a disfrutar, ¿verdad? Tocaba una madera y se hacía oro. Tocaba su cama, se hacía oro. Tocaba su mesa y se convertía en oro, ¿no? Y se comenzó a disfrutar, ¿verdad? Imagínense tener oro, y oro, ¿no? Pero el problema fue cuando comenzó a tocar alimentos. Tocaba ahí su comida y se hacía oro, y después no se la podía comer. Tocaba ahí el vaso de agua y se hacía oro, y no se podía beber el agua. Un día fue a abrazar a su hijita y se convirtió en oro. Y ya no podía esa estatua besarla ni abrazarla. Imagínense usted, qué lío, ¿verdad? Entonces el hombre se asustó, se desesperó, ¿no? El rey Midas, al ver que todo se convertía en oro y no quería tanta cosa, ¿no? Así que se dijo, no, un momentito, yo no puedo tomar agua, el oro no puedo abrazar a mi hija, que es lo que más disfruto, ¿no? A mi familia, ¿no? Entonces pidió al rey, se arrepintió y dijo, ¿sabe qué? No quiero ya más, no quiero tocar nada que se convierta en oro, ¿no? Miren ustedes la situación, ¿no? Si todo tocáramos, si hiciera oro, seríamos un problemón. Por un lado, disfrutarlo, pero realmente no sería un disfrute eterno, ¿verdad? Sino muy temporal y injusto, ¿no? Así que miren, los ricos hacen eso. Así que escuchan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Miren ustedes, han oído al ejército, o sea, al Señor de los ejércitos celestiales. Dios ha escuchado el clamor del pobre, como escucha el clamor, ¿verdad?, de los jubilados, de la gente que quiere usar el IES para otros fines, ¿verdad? Como caja chica, dicen algunos. Dios quiere que usemos el dinero para la gloria de Dios, para el servicio del pueblo, no que los ricos se aprovechen y se exploten a la gente pobre, ni que se usen el poder, los jueces, ni para ellos sobornar o por soborno practicar la justicia o parcializar la justicia, diríamos así, a favor de los que ellos consideran que tienen la razón, cuando realmente es porque le pagaron, se beneficia y se parcializa. Miren, Dios quiere que se haga justicia. Sus años de la tierra han pasado con lujos, como chancho engordado se han hecho para la matanza, porque va a llegar un día, que un día en el juicio, en el trono blanco, porque nosotros creemos en el futuro. La Biblia habla del futuro. Apocalipsis 20 habla de que un día toda persona, usted, mi amiga y mi amigo,
va a ir al juicio del trono blanco. Ahí Dios va a estar juzgando todas sus obras, buenas y malas. Y usted no va a tener ya chance de salvarse ahí. Porque ahí todas las injusticias que se practicaron, todos los sobornos, todas las corrupciones políticas, materialistas, todas esas matanzas, asesinatos, ahí va a salir a la luz. Y cada uno va a ser juzgado y el que no estaba inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Miren, Dios hará justicia, pero usted puede librarse de ese juicio simplemente recibiendo a Cristo como su único Salvador, haciendo las paces con Dios desde ya en la tierra, para que Él pueda perdonar sus pecados y hacerlo un hombre que sirva a la sociedad, que sirva con su riqueza al que más lo necesita. Es un principio básico, ¿verdad? Esto no. Luego, en segundo lugar, el segundo bloque, encontramos ahí la exhortación a la paciencia. Del capítulo 5, del verso 7 en adelante, dice hasta el 11, amados hermanos, nótese, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Miren, el regreso del Señor hay que tener paciencia. Cristo viene pronto, prontísimo, ¿verdad? Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros esperamos las lluvias en invierno, ¿no? Bueno, ahorita sí hay lluvia también, ¿no? Aunque es verano ya. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca, muy cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Miren, está el ejemplo primero del agricultor. Siembra, tiene que esperar de acuerdo a lo que siembra. Si siembra papa, siembra arroz, depende de lo que siembra, ¿verdad? Tiene que tener un proceso de espera. Tiene que cuidar de las plagas, tiene que alimentarla, echarle agua, tiene que estar ahí y tiene que también cosechar, ¿no? Hay un precio que pagar, ¿verdad? Pero la paciencia es muy importante ahí. Los profetas también, el segundo ejemplo o ilustración que usa ahí, ¿no? Ellos fueron ejemplo de que iban al pueblo, un profeta recibía el mensaje de Dios y luego lo compartía al pueblo exactamente como Dios quería que se sepa. Tenían que tener paciencia porque muchos de ellos eran rechazados, porque decir la verdad a no todo el mundo le gusta. Y ellos tuvieron paciencia para esperar que se cumpla su profecía y de esa manera no ser castigados. Luego la tercera ilustración, indudablemente el ejemplo de Job. Ustedes conocen a Job, ¿verdad? Este hombre fue íntegro, tuvo 7 hijos, tuvo muchos siervos. Un hombre que tenía camellos, tenía bueyes, tenía animales en gran manera. Y de un rato para otro, de un momento a otro, Satanás, con el permiso de Dios, probablemente en su soberanía, son esas explicaciones que no se pueden, mejor dicho, son esas narraciones que no se pueden explicar. Job sufrió, perdió primero sus bienes materiales, la casa, sus mansiones, perdió sus animales, perdió sus siervos y perdió sus hijos. Y todavía más tuvo paciencia. Si Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor y no lo blasfemó. Miren ustedes, pero él después, indudablemente, si usted lee el libro de Job, se va a encontrar con que él también fue humano. Y a pesar de que no entendía lo que hizo, y a pesar de sus quejas, Dios trabajó con él, lo pastoreó, lo comprendió. Y a pesar de sus reclamos, ¿verdad? Él fue al final, por su paciencia, fue restituido a todo. Sus amigos que lo calumniaron, que pensaron mal de él, solamente Eliú fue el que un poco más llegó. Sin embargo, a pesar de eso, él oró por sus amigos y fueron restaurados, especialmente Job. Recuperó sus bienes, recuperó su casa, sus animales, sus siervos y 7 hijos más. Bueno, y con la misma mujer, entonces tuvo 20 hijos por todo, la mujer. 10 que perdió y 10 que luego recuperó. ¿Para qué más, verdad? Miren ustedes la paciencia de este hombre. Bueno, Dios fue tierno con él y de misericordia. Pero luego dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí, sí o no, no, para que no pequen y sean condenados. Bueno, Santiago se está recordando de su medio hermano. Santiago era medio hermano de Jesús. Jesús habló en el Sermón del Monte del juramento, ¿no? Y él está repitiendo lo que él escuchó de su maestro.
Los hermanos de Jesús no lo aceptaron así, simplemente como el Mesías, pero después hicieron un acto de creencia con él, ¿verdad? Así que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Luego, veamos el tercer bloque ahora, que es el asunto de cómo orar. La exhortación a orar y restaurar. Recuerde, primero, exhortación a que use bien las riquezas, la mayordomía, el dinero, para bien, para la gloria de Dios y para servir a los demás. Segundo, la exhortación a tener paciencia, perseverancia, continuar confiando en Dios. Y tercero, este tercer bloque, exhortación a orar y restaurar, a tener fe que Dios sana. Miren, vamos a leer el versículo 12. En la Reina Valera dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está usted alegre? Cante alabanzas. A veces pensamos que las personas que... Yo estoy leyendo el libro de cómo controla tus emociones de Norman Gray. Estoy leyéndolo en estos días mientras voy en el bus. Y ¿saben una cosa? Norman Gray habla ahí del estrés, habla de la ansiedad y habla de la depresión, de la depre que le llaman, ¿no? Y miren, a hombres y a mujeres que nos da esa depresión. Y muchas veces la depresión consume, le lleva a la tristeza como Elías, que ya vamos a verlo más luego, ¿no? Pero lo interesante aquí es que si usted está triste, porque hay hermanos que se pueden entristecer y debemos respetar a ese hermano porque puede pasar una muerte de su esposo, de un ser querido o algo que perdió. Entonces tenemos que entender a ese hermano que está triste. Así decimos, no, que el cristiano no debe estar alegre, debe estar... Hermanos queridos, a veces una persona está triste porque ha pasado momentos de tristeza, de depresión, o ha estado demasiado enfocado en su trabajo, se ha llenado de ansiedad. Los pastores tenemos que tener una ternura o tenemos que tener una comprensión y no juzgar por juzgar a la persona que viene a la consejería. Tenemos que tenerle paciencia, tenemos que dejar que se descargue y tenemos que ayudarlo, no juzgarlo. Hermanos, no juzguemos a las personas. Si está triste, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Está alegre, cante alabanzas, hermano, lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Luego dice también, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Verso 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era un hombre humano, era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Muy interesante, ¿verdad? Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Miren, hermano, en esta tercera parte. No, si alguien, hay que entender el contexto cultural de la época. Nosotros no tenemos la costumbre en nuestro país, Ecuador, de ungir a la gente con aceite como hacían los hebreos, ni tampoco de tomar vino como hacían los hebreos. No hay nada malo en esas dos cosas, siempre que no haya exceso, ¿verdad? Lo que está hablando aquí de la sanidad es que debemos tener fe. Debe ir a su anciano, a su pastor o al líder para que él ore, ¿no? Dios puede sanarle. La oración del justo, de los ancianos, de esos hombres de Dios, es eficaz, pero la importancia ahí es también confesar pecados. Si una persona está enferma, no la podemos juzgar, no podemos decir está enferma porque pecó. Mire, puede ser que esté enferma porque pecó, pero eso no nos corresponde juzgar a nosotros. Puede ser que no, ni siquiera pecó. Simplemente fue un resfriado o se descuidó de los cambios bruscos que hay de los climas, o tal vez otra cosa pasó, ¿no? Se enfermó tal vez, a lo mejor comió carne de chancho con leche ahí, se hizo una mezcla de unas, ¿verdad? Un churrasco con una mezcla de leche y todos esos yogures, y miren usted ese estómago, se hizo ahí un tsunami y explotó como el Shanghái que está ahora explotando, y el pobre hombre está después de la noche que no se aguanta el dolor del estómago. Entonces tenemos que tener paciencia. A veces uno por descuido también se enferma, ¿no? También por descuido, ¿no? Pero eso nos toca a nosotros que orar, ¿no? Ahí a una agüita o ir al médico. El médico también obra. O una medicina apropiada también ayuda, ¿no? Entonces, pero sobre todo la sanidad la da Dios. Dios sana. Pero también el contexto habla ahí de confesar pecados.
Aquí el contexto habla también de confesar pecados. Dice, confiésense, 16, los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Algunos problemas de sanidad es porque no se han confesado pecados. Es decir, especialmente en la familia, ¿no? Tal vez ofendió uno de ellos a su hermano, a su esposa, a su cónyuge, a su esposo, y decirle, ¿sabe qué? Te ofendí. Ahora, hermanos, en la iglesia, ¿no? No guarde rencor. Guardar esa ansiedad también, guardarse pecados y tener odio, amargura, hace daño. Aquí habla de los pecados también, de la enfermedad también psicosomática, la enfermedad también que viene sin siquiera enfermedad física, puede ser también psicológica. Usted también puede ser una enfermedad por tener tanto peso de ansiedad, tanta preocupación. La Biblia enseña claramente que debemos acudir a Dios, ¿verdad? Lea Mateo 6:33, lea también 1 Pedro 5:7 y tantos otros versículos, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que Dios sana. Pero una cosa muy importante es la ilustración que hace. Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Claro, tenía poder, porque Elías tenía poder y él, hasta fuego del cielo caía, ¿no? Y tenía poder porque dijo no llueve y no llovió. Luego dijo llueve y llovió. Madre, qué poder que tenía. Yo no puedo decir lo mismo, ¿no? Puedo echarle agua así al disimulo, pero no. Pero sí tenemos. Era como nosotros, dice la Biblia. Era humano, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, llovió. Igual, las dos partes, llovió y no llovió. Nosotros tenemos poder, hermanos. Los cristianos sí tenemos poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para usarlo y tocar a la persona y sanarla. Y si no, sin aceite o con aceite, la persona se sana. Cristo sanó a la distancia con aceite, mejor dicho, hablándole, no hablándole. Lo importante es que sanó. Alguien le tocó conmigo en el video, simplemente y fue sanada. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que tener fe. Hay momentos en que en la familia no se puede, donde estamos nosotros, ir a la farmacia 1 kilómetro y está de noche, o a veces no tenemos la plata. Ahí tenga fe. Por supuesto, si puede, vaya al médico primero. Así que tengamos la fe de Elías. Y una vez que tengamos esa fe, amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace devolver, es importante restaurar al hermano. Pueden estar seguros, dice el 5:20, de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. La idea de restituir al hermano. Siempre es importante, los pastores estamos para comprender, para entender, para ayudar, para restituir, no para condenar. Doblemente cuando la Biblia nos enseña que cuando la persona necesita ánimo, hay que animarla. Cuando hay que exhortarla, hay que exhortarla. Y cuando hay que llamarle la atención, hay que llamarle. Pero siempre con la idea de amarle y también ser firme. Mis queridos hermanos, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos al Señor con fe de que sane? A lo mejor está en su casa y necesita que Dios toque su corazón. Si usted no conoce a Cristo, deje que Cristo primero perdone sus pecados y le limpie de toda maldad y le haga una nueva persona. Y si usted es creyente, crea que Dios le sana por medio de la oración eficaz, del aceite si usted quiere. Sobre todo, Dios sana por los médicos también. Y también sana con las medicinas naturales o la de otra índole, ¿verdad? Genéricos o aún químicas. Señor, te damos gracias porque eres nuestro sanador. En ti confiamos. Señor, en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, tú toques, Señor, en el horario que están viendo nuestras personas. Tú tocas a esa persona y que necesita a Cristo. Que tú toques su corazón y que confiese su pecado, Señor, y que le sanes su corazón y su alma, y que él sepa que tú le limpias de todo pecado y de toda maldad, y que sanes también a una persona que está ahí, necesitada de salud en este instante. Tócala, Señor, que ella tiene fe, está poniendo fe esta persona. Señor, toca a los que están poniendo la fe y sánales, y que ellos glorifiquen tu nombre y digan, tú me has sanado, Señor. Y también sana por medio de los médicos y las medicinas. Gracias porque eres nuestro Dios, que tú nos ayudes a tener paciencia y que usemos todos los recursos que tú nos has dado, de dinero, de tiempo, de persona, para la gloria de tu nombre, para servir al prójimo y a los más necesitados de nuestro país. Que tú bendigas a nuestras autoridades
y bendiga a nuestro presidente y a todos los que están en eminencia para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y usen los recursos del Ecuador, de este país, y sobre todo los recursos dados por ti para la gloria de tu nombre. Gracias por la iglesia. Úsanos para edificar y para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué poderosa palabra, y queremos compartirle también los anuncios de nuestra querida iglesia Alianza del Sur, ubicada asimismo al sur de Quito, en Solanda, en la parada Quimiat y avenida Solanda. Los días miércoles nuestros pastores también salen de visita, los jueves tenemos damas, los viernes contamos con un culto de oración a las 6 de la tarde, los sábados nuestro grupo de misiones sale también a un barrio al sur de Quito, en San Luis de Chillogallo. Los días sábados también en la tarde nos reunimos los jóvenes, ven joven, a las 5 de la tarde a nuestra iglesia. También el grupo de alabanza, danza, también repasan. Y los domingos nuestros dos servicios, el primero de las 8 de la mañana y el segundo a las 10:30 de la mañana. Contamos con Academia Bíblica. Ven, contáctanos a nuestras redes sociales como Iglesia Alianza del Sur, en Facebook, en TikTok, en Instagram también como Iglesia Alianza del Sur. Te esperaremos para que te sientas como en casa. Doy el paso también a mi pastor para que nos ayude con la bendición final. Muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, hermanos, por haber estado aquí. Señor, te damos gracias. Bendícenos, que tú obres para que podamos ser de ayuda a los más necesitados de nuestro país y de la iglesia y comunidad y familia. Bendice a nuestros seres queridos, nuestros familiares. En el nombre de Jesús, gracias por tu sanidad. Amén y amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos